Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Historia de Honduras para las modalidades de BCH, BTP, secciones A y B de décimo grado. Soy el docente Jorge Luis Paguada Portillo. Vamos a continuar la clase con el tema de formación de Estado Nacional de 1821 a 1899. Antes de iniciar, vamos a contestar esta pequeña pregunta. ¿Por qué hablamos de Honduras como nación hasta 1821? Vamos a hablar de Honduras como nación hasta 1821 porque hasta en ese año se dio la proclamación de independencia, siendo más exactos el 15 de septiembre de 1821. Ahora vamos a hablar de la independencia de Honduras y de Centroamérica. En este caso, vamos a decir que la independencia de Honduras y de Centroamérica no fue un acto violento, ni tampoco fue un acto hecho por la guerra civil o de los oprimidos contra los privilegiados. Más bien, fue una lucha de poder entre por así decirlo, la clase privilegiada, entre los criollos y los españoles ibéricos, los cuales exigían, en este caso los criollos exigían poder a los españoles ibéricos. Recordemos que estos criollos son los hijos de españoles ibéricos nacidos en América y según la corona española, para ellos no son parte de lo que es, o podría decirse, partícipes del poder que obtienen por pertenecer a la corona española, lo cual este desbalance ocasiona mucho disgusto entre ambos y da pie a lo que es la independencia. Si pueden observar al lado derecho, van a observar un mapa. Este mapa nos da una distribución más o menos de cómo están distribuidas en el momento. Vamos a ver que Honduras se extiende hacia Nicaragua, Nicaragua está en la parte inferior, tenemos a Costa Rica en una franja menor, tenemos a Guatemala que casi cubre lo que es una parte de México, tenemos a Belice que no le pertenece a, por así decirlo, no pertenecía a lo que era el contexto de Centroamérica, y en la parte inferior tenemos a los salvadoreños en una franja minoritaria. Recordemos que esta es una distribución desigual para el momento en los cuales no se daba la distribución que ahora tenemos. Muy bien, según algunos historiadores como Argueta y Quiñones y otros historiadores, básicamente la independencia se alcanzó en una forma muy pacífica a comparación de otros países de Centroamérica. Vamos a hablar primero del primer punto, debilidad de intereses. Ok, cuando hablamos de debilidad de interés, estamos hablando por parte de la corona española, la cual al obtener más riqueza en Sudamérica, debía todo su poder político y económico y también, por así decirlo, militar, hacia lo que es la parte de Sudamérica, dejando un poquito desprotegida a Centroamérica y dando pie a muchos eh, actos de independencia. Luego tenemos la ausencia de las masas indígenas y otros oprimidos. Muy bien, cuando se da la ausencia de estas masas indígenas y oprimidos, ocasiona que la independencia no sea tan sangrienta, no se puede decir que fue larga, sino que se dio de una forma más pacífica, porque estas masas no se levantaron en contra de los privilegiados, sino que en contra fue los privilegiados contra los otros privilegiados, o sea, criollos contra españoles ibéricos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre una continuación de sistema. Cuando hablamos de una continuación de sistema, estamos hablando del sistema colonial, pero esta continuación del sistema ya tiene una otra característica que es sin España, lo cual hace que nuevos actores tomen las riendas de estas naciones. Debilidad de la finanza y el agro local al rompimiento con los vínculos de España, ocasionando buscar nuevas formas de ingresos hacia estos lugares donde el agro fue afectado y las finanzas fueron removidas por los españoles. También tenemos la división de los poderes entre conservadores y liberales. Cuando hablamos de conservadores son aquellas personas que quieren mantener el estatus como está, o sea, mantener el poder a quienes se debe, por así decirlo ellos, debía mantenerse entre las personas de alta alcurnia. Y los liberales son las personas que en su forma ideológica estaban buscando cómo hacer o cómo distribuir el poder en forma lógica y que la misma fuera aprovechada por todos. Muy bien, la falta de bases sólidas y económicas fue por el debido robo excesivo de España hacia otros países, aparte de Honduras, lo que ocasiona también que la independencia de nuestro país se vea sumida en la más alta pobreza y también en una completa miseria.
Muy bien, para hablar de Centroamérica o de la República Federal de Centroamérica, vamos a dividirle en dos periodos, de 1823 a 1829 con el primer periodo y de 1830 hacia adelante. Muy bien, para el 4 de septiembre de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente realiza una especie de triunvirato en la cual divide el poder en tres personas. Este triunvirato es una forma de división de poder en la cual se eligen a tres personas, habitualmente aliados entre sí, para que rijan un poder o para que mantengan la igualdad. Para este caso, vamos a decir que la palabra triunvirato surge de la antigua Roma en el primer siglo antes de Cristo. Muy bien, para el primer triunvirato que tenemos para 1823, vamos a tener a Manuel José Arce, a José Cecilio del Valle y a Tomás Oram, los cuales podemos observar en esta fotografía. En la parte superior tenemos a Arce, en la parte de medio a José Cecilio del Valle y por último a Tomás Oram. Cada uno de ellos representaba una parte de lo que era Centroamérica. Muy bien, a partir de este momento, la historia podríamos comenzar a definir que Guatemala ya tenía problemas con sus provincias. Recuerden que anteriormente les dije que en 1821 se proclama la independencia de Honduras, pero desgraciadamente Honduras es anexada al Imperio Mexicano y después a la provincia de México, de Guatemala, lo cual después ocasiona que dividamos, por así decirlo, se divida Centroamérica en la República Federal de Centroamérica, siendo Guatemala su forma principal. Ok, para definir la capital del gobierno federal se tenía como a Guatemala o a San Salvador sucesivamente para lo que era la capital de la Federación Centroamericana. El triunvirato comenzó a preparar la asamblea, dando un nuevo régimen para 1824, dieron algunas primeras medidas, entre ellas podemos decir la abolición de la esclavitud. Recordemos que en 1821 se proclama, pero se mantiene el sistema colonial, lo cual hasta en 1824, ¿qué quiere decir? Que después de 3 años se hace la abolición de la esclavitud. Okay. Para 1824 se dan también o se proclaman. Recuerden que en 1823 se dio el triunvirato, pero para 1824 se convocan elecciones para el presidente federal de Centroamérica. ¿Qué sucede? José Cecilio de Valle gana en 1825, el 20 de abril, con 41 votos y 31 de Arce. Pero sucede que para el Congreso, en ese momento, determinó que José Cecilio del Valle no había recibido la mayoría de los votos y le dio el derecho, y se dio el derecho a exigir la presidencia a Arce. Entonces Valle se negó a asumir el cargo de vicepresidente debido a que Valle sentía o en su momento debió determinar de que no era justo. Recordemos que él había ganado y por motivos políticos se le dio el gane o se le dio la forma de ganar a Arce. Digamos, hasta en 1826, ya pasada la votación al siguiente año, el jefe de Honduras era el primo de Valle, de José Silvio del Valle. Estamos hablando de Dionisio de Herrera. Ok. Para ese momento, Arce aspiraba a obtener poder y manejar a Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, manejarlas. ¿Qué sucede? Guatemala, El Salvador y Honduras están con cada uno con su jefe de Estado, por así decirlo, era como una especie de presidente, pero para 1826 vamos a hablar de que Arce comete el error de atentar contra Dionisio Herrera, el cual escapa a este primer asedio. Luego, el jefe de Estado de El Salvador, Mariano Prado, se encamina a someter a Arce, debido a que este mismo disolvió el Congreso para mantenerse en el poder. Para 1827, Arce reúne tropas encaminadas hacia Honduras, por lo cual Herrera es arrestado y llevado prisionero a Guatemala, dando inicio a una pequeña guerra civil que duraría hasta 1829. Recordemos que hasta en 1829 Arce mantiene el poder en lo que es la parte de Centroamérica, mantuvo prisionero también a a Dionisio de Herrera, y este es liberado hasta 1829. Recordemos que fue capturado en 1827 y hasta 1829 con el Ejército de Libertad de Francisco Morazán, este mismo se ve liberado. Ok, para fines de ese año se dieron nuevas votaciones. Nuevamente, José Silvio del Valle aspira al poder, pero
desgraciadamente, tiene que pelear contra Francisco Morazán, vamos a decir pelear en la forma política. Francisco Morazán gana con 202 contra 103 de José Luis del Valle, siendo electo presidente federal. Muy bien, cuando hablamos de presidentes, Francisco Morazán asume el poder, lo que da pie a un segundo periodo para Francisco Morazán en 1830 a 1839. Y aquí lo tenemos. El general Francisco Morazán gana más esta guerra de política entre José Cecilio del Valle y él por sus acciones heroicas durante la guerra de independencia, por así decirlo, o porque también liberó a Centroamérica de Arce. Muy bien, para este segundo periodo, vamos a decir que Francisco Morazán asume su puesto como presidente federal de Centroamérica por dos periodos presidenciales, entre 1829 a 1833 y el segundo de 1834 a 1838. Muy bien, este último lo logra porque José Cecilio del Valle muere. Ok, cuando se dan las elecciones nuevamente hasta 1834, Francisco Morazán pierde contra José Cecilio del Valle. Cuando José Cecilio del Valle se encaminaba o iba directamente a asumir su puesto como presidente, muere de forma natural por un infarto, lo cual, según las leyes, determinaban que el segundo candidato más votado, en este caso Morazán, obtendría la vicepresidencia y en su caso la presidencia. Muy bien, durante estos dos periodos, Francisco Morazán hizo mucho de lo que ahora nos ha beneficiado. Continuando, vamos a decir que en 1830 a 1839 se dieron muchos cambios a nivel político, religioso y económico y también de educación. Muy bien, vamos a decir que algunas medidas que Morazán promulgó durante su periodo fueron muy debatidas. Entre las primeras fueron los terrenos baldíos fueron ofrecidos a propiedad privada. Esto con la intención de que se aumentara el agro y pudiera aumentarse el mercado local. La, la separación de la iglesia y el Estado. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la iglesia ya no tiene ninguna virtud para asumir ciertas leyes que el Estado tenía que emitir. Tenemos la tercera, que es uso de leyes para promover la educación pública. ¿Por qué el uso de las leyes de educación pública? Anteriormente les dije que para ese momento, cuando hablábamos de liberales, y conservadores, la educación pública se mantenía en educación privada, o sea que la educación era para los privilegiados. Y al momento de Francisco Morazán, proclama que hay que dar nuevas leyes para la educación pública. También vamos a decir que dio otras como la introducción de nuevos códigos penales, diseño de navegación por el río, por el río Poliepchip y Motagua. También se dieron formaciones de las leyes mineras y de ganadería en nuestro país. Se dictaron nuevas libertades de comercio y la suspensión de pagos por impuestos. Vamos a decir que también para 1839, Honduras, Nicaragua y Costa Rica firman el Pacto Natural Defensiva contra la ofensiva denominada Dictadura de Morazán. Ok, vamos a entrar, antes de entrar a Honduras, después de la Federación Centroamericana, vamos a decir, y la reforma liberal, vamos a platicar un poquito de lo que fue en 1839. Anteriormente les había dicho que estos tres habían firmado un pacto natural defensivo. ¿Qué pasa? Sucede que para 1839 Francisco Morazán es visto como un dictador. Eh, para ese mismo año de 1839 e iniciales de 1840, desaparece la Federación Centroamericana. ¿Por qué? Porque para 1840 Morazán se marcha al exilio, lo cual debilita la Federación Centroamericana y da pie que a 1842 sea capturado y fusilado en Costa Rica el 15 de septiembre del mismo año. Muy bien, dado esto y dado con la muerte de Francisco Morazán y en el 1939, 1839 y 1840 se dé el derrocamiento de Francisco Morazán, entonces la Federación Centroamericana pierde poder y se hacen las divisiones de Estado que hoy conocemos como los países de Centroamérica. Ahora vamos a hablar de Honduras después de la Federación Centroamericana y la reforma liberal. Muy bien, vamos a decir que después de que Honduras sale de la Federación Centroamericana, no la miró
prácticamente muy bien. Tenía un horizonte incierto. Vamos a platicar primero sobre la Constitución Política de Honduras. Esta reflexiona o da un reflejo de carácter autoritario, que era más para las personas privilegiadas que para las masas mismas. Y esto se da hasta 1876, se hace la reforma de este tipo de constitución. Otra tenemos que la primera constitución hondureña fue decretada hasta en 1839, en la cual de 1839 se da que a los individuos de 18 años se les conoce como ciudadanos. También vamos a decir que para 1848 se eleva a 21 años la edad necesaria para obtención de la ciudadanía, o sea, para conocerse como ciudadano. Y además se separa, por así decirlo, para que se puedan casar o puedan obtener una familia, deben saber leer y escribir o sean licenciados en cualquier facultad de mayores. También vamos a decir que también para esta constitución, una de las más receptivas en todas las cartas fundamentales de decretos de Honduras fue durante el siglo XIX. Establece que en su artículo 1039, para obtener un cargo de presidente de la República se requiere entre estos ser dueño de la capital, que no baje de 5,000 pesos y bienes raíces que le permitieran vivir libremente. Recordemos que estamos hablando en otro momento, ya que actualmente para ser presidente de la República de Honduras solo se necesita leer y escribir. Para ese entonces se necesitaba tener un dinero aparte y ser reconocido a nivel político. Vamos a decir que también hay una constitución para 1865 que se adhiere los principios de considerar como ciudadanos solamente a los mayores de 20 años con oficio y propiedad y los mayores de 18 años con algunos grados de literatura y que estuvieran casados. Esta es la Constitución de Honduras después de la federación. Si ustedes pueden observar, hay muchos problemas en cuanto a la Constitución debido a que Honduras no había determinado sus propias leyes, sino que las estaba tomando prestadas de otros países. Muy bien, ahora vamos a hablar de los precursores de la reforma liberal. En este caso tenemos al doctor Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, los cuales fueron los precursores de la reforma liberal, la cual fue por así decirlo, fue una reforma a nivel político, social y económico de nuestro país. Marco Aurelio Soto asume la presidencia, lo cual le permite ser uno de los grandes precursores de esta modalidad de cambio. Hablamos de Ramón Rosa también siendo uno de los políticos exigentes de su tiempo. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la reforma liberal. Antes de hablar de los beneficios que vimos a continuación, vamos a hablar también de lo que fue en sí la reforma liberal. La reforma liberal se dio entre 1876, en el cual fue un proceso orientado más a la transformación de las viejas estructuras políticas, económicas y sociales de la colonia, del tiempo de la colonia. También se convirtieron ideológicos y fundadores de la reforma, aparte de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, tenemos a Antonio R. Vallejo, Carlos Alberto Clés, Celio Arias, Miguel Granados, Justo Rufino Barríos, que fueron otros precursores de la reforma liberal. También podemos decir que se impuso un nuevo margen capitalista y mercantil. Se fundamentó también un Estado nacional descentralizado y centralizado en los poderes. Se incorporó a Honduras a la economía mundial, se estableció condiciones favorables para las compañías, se hicieron tratados de paz entre los grupos de guerrillas y otros países centroamericanos. También vamos a decir que se dio una educación no solo para los hijos de los altos funcionarios, sino para poder también optar al público en total. Estábamos hablando que desde 1839 para atrás, Francisco Morazán ya había proclamado que se debían de hacer nuevas leyes que ayudaran a las personas de escasos recursos para obtener una educación. Pero se dio dio sus impulsos más fuertes en la reforma liberal de 1876. Muy bien, esta reforma liberal contrajo también beneficios. En lo político vamos a decir que se dio por definitiva, aparte que Morazán ya lo había proclamado, una separación de iglesia y Estado. Ya la iglesia tenía que estar separada de las leyes, ya esta no tenía que ver con qué leyes se iban a aprobar y qué leyes no. Después tenemos una organización
y profesionalismo del Ejército Nacional. Ya a estos ejércitos se le pide que sean personas que entran al ejército que sepan leer y escribir, ya que para su mayoría no necesitaban ese grado de conocimiento para entrar al ejército. También para la política vamos a ver que se hizo creaciones de los nuevos departamentos, se hizo también la garantía de los nuevos derechos individuales, los cuales no existían para su momento. En cuanto a lo económico, vamos a decir que se fomentó la agricultura a través de las leyes, el estímulo de la actividad minera, reconocimiento fiscal y estabilidad del sistema monetario. También se impulsó el negocio bananero, con lo cual se da en pie a las bananeras en nuestro país. Se construyeron también carreteras y caminos. Recordemos que para este momento de la revolución liberal, de la reforma liberal, perdón, no había muchas carreteras ni muchos caminos, entonces empezaron a crear para poder estimular el agro y también la economía del país. También vamos a hablar de lo jurídico. Cuando hablamos de jurídico, hablamos de las leyes. Se habla que en la reforma liberal se dio la elaboración y reforma de los nuevos códigos civil y el procedimiento de comercio, penal, militar y aduanas, que actualmente algunas de ellas se mantienen vigentes. También vamos a decir que la constitución fue más armónica que en otras épocas. Vamos a ver, lo último es la educación. En esta parte de la educación se crearon nuevas leyes de educación, se dio una educación primaria laica, gratuita y obligatoria. Cuando decimos laica, es otra parte en la que la reforma liberal también influenció, fue que ya la educación como tal ya no se veía regida por la iglesia, ya esta era más basada también en lo que eran las ciencias. Muy bien, continuando, tenemos la formación de los cuadros técnicos que manejaban y controlaban ciertos aspectos de la formación de los docentes, que más adelante lo vamos a escuchar, que es lo que les voy a decir ahorita, que es la formación de maestros profesionales, que por parte de la formación técnica se formaban a estos maestros nuevos en formación pedagoga, y también se empezó a traer maestros de Guatemala y Cuba para esta transformación en lo que hoy conocemos en el sistema educativo actual. Muy bien, hasta acá vamos a continuar o vamos a decir que también vamos a observar que hemos conocido que, número uno, nuestra independencia no fue una forma violenta, tampoco fue de oprimidos contra los privilegiados, sino que fue viceversa, fue criollos versus españoles, españoles de España. Número dos, vamos a observar también de que Centroamérica se vio desprotegida por parte de España porque se encontró recursos más fuertes financieramente, digamos oro, plata y otros metales preciosos en la parte de Sudamérica. También para terminar vamos a decir que muchos de los actos que Francisco Morazán realizó beneficiaron a lo que es la educación, al sistema económico y al sistema político de nuestro país actual. Para continuar, vamos a ver las asignaciones para el fin de semana. Vamos a contestar la primera. ¿Por qué existía rivalidad entre Guatemala y las demás provincias? Número 2. Enumera 3 hechos relevantes del periodo de 1823 a 1829. La 3 es ¿cuál es el detonante para el inicio de la guerra civil de 1827 a 1839? Número 4. Enumera por lo menos 3 medidas importantes del gobierno de Francisco Morazán. Ok, estas 3 ustedes pueden tomar las que más consideren o las que más les llaman la atención. Para el número 5, ¿en qué consistía el triunvirato? Eso también lo vimos explicado en la parte superior. ¿Quiénes forman parte del triunvirato de Centroamérica? También se les explicó. Número 7, escribe características más relevantes de la Constitución de Honduras después de la Federación Centroamericana. Número 8, escribes por lo menos 5 nombres de los fundadores de la Reforma Liberal. Elabora un mapa conceptual sobre los beneficios que contrajo la Reforma Liberal. Número 10, conforme a lo aprendido sobre lo visto en clase de Historia de Honduras, escribe en el término de 10 renglones como mínimo y 10 como máximo, qué repercusiones negativas y positivas podemos observar en la cultura y sociedad hondureña actualmente, contraídos desde 1821 a 1876. ¿Qué fue lo que ustedes pudieron observar que nos contrajo esta nueva reforma? Para terminar, vamos a decir
que cualquier pregunta o sugerencia o cualquier cosa que no hayan entendido, por favor, hagan llegar a mi WhatsApp para ayudarles a contestar o para poderlos guiar. Muy bien, las indicaciones generales que ustedes ya conocen: tomar 2 fotografías, al momento de enviar su tarea en forma virtual se deben de identificar, no son obligaciones las impresiones y sean creativos. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias por su atención.